Hay motos que se ganan un nombre distinto al que llevan de fábrica, casi por accidente. La Yamaha DT175 llegó a Colombia con esa denominación técnica, sin ninguna intención de sonar especial, pero en las calles terminó llamándose de otra forma, Calimatic, o simplemente Calima. Y ese apodo, nacido de un detalle mecánico casi invisible, terminó pesando más que el nombre oficial que le había puesto la fábrica en Japón. Hoy esa moto no se fabrica, no existe una Calimatic nueva en ningún concesionario, y lo que queda son unidades restauradas, algunas con más de 40 años, que los coleccionistas persiguen con un interés que va mucho más allá de lo mecánico. Su desaparición no fue un evento único, ni una decisión tomada de un día para otro. Fue un proceso de reemplazo tecnológico que empezó apenas unos años después de que la moto llegara al país, y que terminó dejando ese nombre grabado en la memoria colectiva de una región entera, mucho después de que la última unidad original saliera de la línea de ensamble. Esta es la historia de una moto que se hizo famosa por un carburador, y de cómo ese mismo carburador terminó marcando también su fecha de caducidad. Yamaha entró formalmente a Colombia a mediados de los años 70, cuando la empresa Furesa estableció los primeros contactos con la fábrica japonesa para comercializar sus vehículos en el país. En octubre de 1975, se ensamblaron las primeras 26 unidades de la DT175, con el trabajo de apenas 35 personas en la planta, un número que hoy resulta casi artesanal comparado con la escala industrial que la marca alcanzaría después. Un año después, nació formalmente Impormotos, filial de la textilera Coltejer, dedicada exclusivamente al negocio de motocicletas y repuestos. Para 1979, esa filial ya tenía sede propia, línea exclusiva de ensamble y una red comercial en expansión por buena parte del país. La DT175 no era, en ese momento, más que una moto enduro de 2 tiempos entre otras del catálogo. Todavía no tenía el nombre que la haría inolvidable. Ese nombre llegó con un detalle técnico particular. En 1980, se incorporó a la DT175 un carburador de un tipo relativamente nuevo, con una pequeña cámara inferior que actuaba como sensor de presión atmosférica. La utilidad de ese diseño resultaba especialmente relevante en un país como Colombia, donde la altitud cambia radicalmente de una ciudad a otra. A mayor altura, menos presión de oxígeno disponible para la combustión, lo que en los carburadores tradicionales generaba una mezcla incompleta y pérdida de potencia. Este nuevo carburador compensaba automáticamente esos cambios de presión según la altura, algo que en la Colombia de las montañas, donde uno podía pasar de una ciudad al nivel del mar a otra a más de 2000 metros en pocas horas de viaje, resultaba prácticamente indispensable. Antes de esa incorporación, los propietarios debían ajustar manualmente el carburador cada vez que cambiaban de región, un procedimiento que exigía cierto conocimiento mecánico y que la mayoría de los usuarios comunes no dominaba con precisión. La gente empezó a llamar a esa versión, de manera coloquial, Calimatic, y con el tiempo el término se simplificó todavía más hasta quedar en Calimatic, o simplemente Calima. El nombre se popularizó tanto que terminó reemplazando por completo a la denominación técnica original en el habla cotidiana. Hoy, si alguien menciona la Calimatic, prácticamente nadie en Colombia necesita aclaración sobre a qué moto se refiere. La moto se ganó fama de veloz y potente para su cilindrada, apta tanto para caminos de tierra como para tramos de asfalto, con ese empuje característico de los motores de 2 tiempos que respondían con fuerza apenas se les exigía un poco más de revoluciones. Se convirtió en una presencia habitual en zonas rurales y montañosas, donde su capacidad de mantener rendimiento a pesar de los cambios de altitud la hacía especialmente valiosa frente a otras motos de la época. Técnicos agropecuarios, comerciantes que debían moverse entre pueblos separados por cordilleras enteras, y jóvenes que simplemente buscaban una moto ágil para el uso diario, coincidían en elegirla por esa misma razón. Rendía igual en la montaña que en el llano, algo que muy pocas motos de su tiempo podían ofrecer con la misma consistencia. Es imposible contar esta historia sin mencionar un capítulo incómodo que forma parte de la memoria pública del país. Durante los años más violentos del narcotráfico en Medellín, la Calimatic se convirtió en la moto asociada a los sicarios del cartel liderado por Pablo Escobar, quienes la usaban con frecuencia por su agilidad y velocidad en el tráfico urbano. Es un dato documentado en la prensa colombiana, parte de la memoria dolorosa de esa época, y conviene mencionarlo sin darle protagonismo excesivo, porque la historia de esta moto es, sobre todo,
la de un país entero que la adoptó para transporte cotidiano de trabajo, mucho antes y mucho más allá de ese episodio oscuro asociado a la violencia que marcó a toda una generación de colombianos. El problema de la Calimatic no vino, principalmente de una regulación ambiental drástica, aunque las normas de emisión para motores de 2 tiempos también empezaron a pesar con el correr de los años en toda la región. Vino, sobre todo, de la propia evolución tecnológica de la marca. La versión con el carburador que le dio el nombre a la moto solo se mantuvo en el mercado colombiano entre 1980 y 1983. Después de esa fecha, la DT175 siguió fabricándose, pero con un carburador diferente, sin la cámara de compensación de altura que había hecho famosa a la versión original, y con una estructura física más alta y renovada, adaptada a las tendencias de diseño que ya estaban cambiando en el mundo del motociclismo. Ahí está el verdadero mecanismo detrás de esta desaparición, y como en tantas otras historias de este tipo, no responde a una sola decisión, ni a una sola persona. Fue una combinación de factores, un componente técnico específico que dejó de fabricarse porque la propia industria avanzó hacia soluciones distintas, y un cambio de preferencia del mercado que empezó a inclinarse hacia la DT125, una versión de menor cilindrada, que terminó ganando más popularidad y sosteniéndose en el catálogo durante más tiempo que su hermana mayor. Las versiones posteriores de la línea DT incorporaron suspensión monoshock en la rueda trasera, otro salto tecnológico que dejó a la vieja Calimatic, con su suspensión de doble amortiguador tradicional, cada vez más lejos de las motos nuevas que llegaban al mercado. Ese tipo de cambios terminaron pesando más que cualquier decisión aislada tomada en una oficina lejana. No hubo un anuncio formal de descontinuación específicamente para la versión Calimatic. Cada nueva generación de la DT175 dejaba un poco más atrás las características que habían definido a la original, hasta que el nombre popular quedó asociado exclusivamente a esas primeras unidades de comienzos de los 80, mientras el catálogo oficial seguía avanzando hacia modelos que ya no tenían ese carburador particular, ni esa identidad tan específica y tan ligada a un momento concreto de la historia del país. La versión que cualquiera puede verificar hoy es esa, un rediseño de carburación que discontinuó el componente que le dio el nombre a la moto, sumado a un desplazamiento de mercado hacia cilindradas menores y hacia mejoras técnicas como la suspensión monoshock. Cabe pensar, aunque esto ya sea interpretación razonable y no un dato documentado con precisión, que Yamaha probablemente jamás consideró esa versión específica como un producto de largo plazo, sino como una solución técnica puntual para un problema de altitud que, con el tiempo, se resolvió de otras formas dentro del propio desarrollo de la línea DT. Hoy, la Calimatic ocupa un lugar particular dentro del motociclismo clásico colombiano. Existen comunidades enteras dedicadas a restaurarla, coleccionistas dispuestos a pagar sumas que superarían por mucho su precio original, y una demanda sostenida de piezas específicas de esa versión de apenas 3 años de producción. En redes sociales circulan videos de propietarios mostrando unidades restauradas pieza por pieza, con el carburador original conservado como la pieza más valiosa de toda la moto, precisamente porque fue ese componente el que le dio identidad, y el que, décadas después, sigue siendo el más difícil de conseguir. Su historia combina, de una manera poco común, un logro de ingeniería pensado para resolver un problema geográfico muy propio del país, una popularidad que trascendió el catálogo técnico hasta convertirse en apodo cotidiano. No desapareció por falta de cariño de quienes la manejaron. Desapareció porque la propia tecnología que la había hecho especial encontró, apenas 3 años después, una forma distinta de resolver el mismo problema, y el mercado, como suele pasar, siguió ese camino hacia adelante sin mirar demasiado atrás.